¡Cuali, Teotlac! Bueno, seguimos aquí estudiando. Ahora vamos a estudiar a las faringoamigdalitis. Entonces, la faringoamigdalitis no tiene nada que ver. Ya vimos el tema de rinofaringitis, que se caracterizaba, estimada Jimena, por Escurrimiento nasal. mucho moco, Abundante. ojos de perro con gripa, ¿no? Mucho escurrimiento nasal y acompañado de fiebre. Después, en otra clase, estimada Berenice, vimos la clase de otitis externa. ¿Cómo se caracteriza la otitis externa, Berenice? Pues prácticamente ahí hay dolor en el oído. Puede haber escurrimiento o secreción. Pero no tienen fiebre, son niños que no tienen fiebre, no tienen ataque al estado general, no tienen mocos, ¿no? Entonces, y que les hago la prueba del trago, que no es de que traguen, no, sí, que no es de que traguen una cerveza, sino es que les aprieto aquí, ¿no? Y después, Fati, habíamos visto la otitis media. ¿Qué es eso de la otitis media? Entonces, en el conducto auditivo principalmente va a estar dado por, ya sea por virus o por bacterias, y pues el cuadro clínico aquí sí van a presentar fiebre, dolor, otalgia, van a estar muy irritables, puede o no haber secreción por el oído, eso depende de si hay perforación timpánica, y pues también pueden presentar rinorrea, esto si lo antecede un proceso infeccioso dentro de la faringe. Ok, Mayra, ¿y la faringoamigdalitis? Pues se va a caracterizar por la inflamación de la faringe y de las amígdalas. Vamos a encontrar exudado faríngeo, que bueno, va a ser pustuloso. Vamos a encontrar también las adenomegalias cervicales anteriores dolorosas y va a haber irritabilidad y alteración del estado general. Y casi nunca viene como decía Jimena, con la rinitis, o sea, no traen rinitis. Entonces sería como una manera de diferenciarlo y no están estornudando, ¿no? Porque estas son infecciones bacterianas y las otras son infecciones virales. Y Darnelli, ¿qué crees? Que la onda maquiavélica es espantosa porque estamos en plena época COVID. ¿Cómo diferencias una faringo de un COVID? Pues básicamente porque el COVID es una infección viral. Como ya habíamos visto al inicio de las clases de infección respiratoria del tracto superior, las infecciones virales van a dar conjuntivitis, ojos llorosos, congestión nasal, escurrimiento, sensación de fiebre, malestar general. Al contrario, en este caso, que va a ser una infección bacteriana, y esta infección puede llegar a causarnos propiamente solamente inflamación local en las amígdalas, la faringe, exudado, ganglios inflamados, y nos puede llegar a causar también malestar general, pero no es en la misma intensidad que como con el COVID. Sí, y además de todo Y COVID, puede llegar a causar el COVID, faringoamigdalitis, ¿no? sí, o sea, la faringoamigdalitis sería lo de menos, porque el COVID lo que da es un virus que se llama SARS-CoV-2. Y entonces SARS quiere decir síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que también le da a los niños, ¿sí? Pero entonces que la característica principal de un niño para decir que tiene COVID es que tenga dificultad respiratoria, que tenga neumonía. Si viene con gripa o viene con dolor de la garganta, le dicen mejor ni lo meta al MARS, ¿no? Mejor quédeselo en su casa porque no lo queremos contaminar, ¿no? Entonces, esas son como las grandes diferencias. Y entonces, ¿qué les parece si empezamos? ¿No? Fátima, creo que estoy perdiendo la señal. Sí. Sí. Venga, Fátima, venga, vamos a darle duro. Venga, Fátima. Ya la puedo compartir, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Ya la ven? Sí. ¿Ya? 5, 4, 3, ¿no? Okay. Bueno, vamos a ver faringoamigdalitis. Ok. Entonces, ahora sí, faringoamigdalitis.
A darle a la faringoamigdalitis junto con Borjak. Venga. Bueno, la faringoamigdalitis ya no avanza. Bueno, pero te la puedes echar a capela, mi estimada. Ahí está. Ahí está. La faringoamigdalitis, vamos a empezar por su definición, ¿no? Entonces, esta, pues, es una enfermedad generalizada aguda de origen infeccioso que va a involucrar, pues, como lo dice su nombre, la faringe, adenoides y las amígdalas. Está caracterizada por fiebre, inflamación y, pues, el dolor faríngeo. En la epidemiología, pues vamos a ver que es una enfermedad muy frecuente en la edad pediátrica, más principalmente tiene que ver con los meses fríos, ¿no? Se va a transmitir de manera directa de persona a persona y pues la transmisión va a estar favorecida principalmente por el hacinamiento, el contacto íntimo en los colegios, en instituciones cerradas y tiene un periodo de incubación de 12 horas a 4 días. Entonces, su evolución natural es a la mejoría espontánea, pero en caso de etiología bacteriana, en este caso por Streptococcus pyogenes, vamos a ver que debe erradicarse para evitar complicaciones, como la glomerulonefritis o la fiebre reumática, ¿no? Que son como las complicaciones de la faringoamigdalitis. Aquí yo lo que Entonces, les digo es que no dentro está... de la etiología... Perdón, Fati. Lo que yo les quería decir es que no es tan frecuente la faringoamigdalitis. Es Sí. mucho más frecuente lo que nos decía Jimena, que era la rinofaringitis. Entonces, hay que diferenciar muy bien una de otra, ¿no? Porque una sí requiere antibiótico, pues sobre todo provocado por Streptococcus pyogenes, que como su nombre lo indica, los piógenes tienen que ver con pus, ¿sí? Y la otra no va a tener nada, ¿no? Una garganta enrojecida no le va a hacer daño a nadie, sino lo que tiene que tener es que como tal tiene que tener estas lesiones que estamos viendo en la foto, tiene que tener esta parte completamente purulenta, que no son estas lesiones blancas que a veces tienen las amígdalas, porque las amígdalas así son feas, son crípticas, ¿no? Son como si fueran un huesito de durazno. Entonces, un huesito de durazno no significa que ya estén enfermas, ¿no? Entonces, seguimos adelante. Dentro de la etiología, pues vamos a ver que Streptococcus beta hemolítico del grupo A es como de los principales que va a causarnos rinofaringitis. Entonces, este va a tener una proteína que es la proteína M y pues esta va a ser como el principal factor de virulencia de esta bacteria para pues atacar más a nuestro sistema. Entonces, esta va a facilitar la resistencia a la fagocitosis por los neutrófilos. Entonces, el hecho de que Streptococcus beta hemolítico del grupo A tenga esta proteína M lo hace resistente al sistema inmune de los pequeñitos, ¿no? Por eso es importante que cuando se diagnostique una faringoamigdalitis, pues sí se dé un tratamiento como adecuado, ¿no? Más nosotros pensando cuál es el agente etiológico más común, no pensando en los agentes etiológicos menos común. Pero aquí les puse este cuadrito en el que podemos ver que muchos agentes etiológicos pueden causar faringoamigdalitis. Como ya les había dicho, Streptococcus pyogenes del grupo A va a ser como el principal agente etiológico en la faringoamigdalitis. Por eso es la importancia de dar tratamiento antibiótico. Pero en caso de que se presentara una faringoamigdalitis por virus, pues difícilmente vamos a encontrar ese cuadro clínico en la faringe que comentaba el doctor en la imagen anterior. Entonces, cuando nosotros estamos ante este cuadro clínico, pues vamos a pensar en el agente etiológico y cuál es la razón por la que se tiene que iniciar el antibiótico, ¿no? Que principalmente la bacteria va a presentar factores de virulencia que los van a hacer como más fuertes y más resistentes al sistema inmune. Entonces, por sí solita, pues va a ser difícil que pues como que se erradique la enfermedad en el pequeñito.
Y cuando hay una faringoamigdalitis maltratada, pues nos puede dar las complicaciones que les comenté, ¿no? La glomerulonefritis y la fiebre reumática. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues también las vamos a dividir en los lactantes, en los preescolares y en los escolares. Entonces, en los lactantes, pues ya sabemos que cuando tienen o sea, una enfermedad, un proceso inflamatorio, una infección, van a tener irritabilidad, fiebre baja o irregular, secreción nasal serosa y las narinas pueden estar escoriadas. En el preescolar, pues puede presentar fiebre, vómito, dolor abdominal, van a tener como el habla nasal, y pues la rinorrea va a ser como muy mucoide, ¿no? No va a ser hialina, por ejemplo, como lo vimos en la faringitis aguda, o en la rinofaringitis, en la que la secreción iba a ser muy hialina, pues, y aquí no. Aquí va a ser como más mucosa, más espesa. Y pueden presentar halitosis, el enrojecimiento faríngeo difuso y pues los ganglios cervicales anteriores dolorosos, que ya los comentaba esta Ale, ¿no? Y en los escolares, pues ya va a ser como un cuadro clínico más, más bien más específico. Van a presentar fiebre, cefalea, eh, faringe enrojecida difusa, la lengua roja con papilas hipertróficas, van a presentar odinofagia, el exudado en las amígdalas o la faringe, y las adenomegalias en la región cervical, anterior principalmente, y que sean dolorosas, ¿no? Entonces, dentro del cuadro clínico que les comenté anteriormente, entran como muchos síntomas que nos van a llevar como a la puntuación de los criterios de Centor, ¿no? Que dependen como de los síntomas que presenta el paciente para saber si cuenta o no cuenta con los criterios de Centor, para saber si es una faringoamigdalitis. Entonces, dentro de los criterios vamos a tener a la ausencia de tos, que nos da un punto, nódulos cervicales anteriores dolorosos, igual un punto, temperatura mayor a 38 grados, un punto, exudado o inflamación de las amígdalas, es un punto, y aquí tiene que ver también la edad. Entonces nos va a dividir 3 grupos. El que nos interesa ahorita, pues es el de los niños, ¿no? Que sea de 3 años de edad hasta los 14 años, pues nos va a dar un punto. Pero como podemos ver aquí, también lo divide, pues ahora sí como que en parte de la adolescencia y la edad adulta, de los 15 a los 44 años, que no nos da ningún punto porque pues no tiene como gran relevancia, pero si el paciente tiene mayor a 45 años, podemos pensar que incluso ya son como pacientes adultos mayores, nos va a quitar un punto. Entonces aquí lo más importante para nosotros es tomar en cuenta el puntaje que nos da por la edad de 3 años a 14 años. Ok, esto es debido, o sea, vean cómo ustedes se le quitan puntos, ¿no? 0 puntos de 15 a 44, y es más, de 45 en adelante le restamos puntos. Y esto es porque las amígdalas, cuando están en el proceso de crecimiento amigdalino en la etapa pediátrica, es cuando más se infectan. Un adolescente ya no le da amigdalitis, ¿no? Ya no le da faringoamigdalitis. Es muy raro que a un niño le dé, ¿no? Ya un adulto, chale, pues menos, porque ya involucionaron, porque ya están chiquitas. Entonces, esto ayuda muchísimo, sobre todo a la práctica clínica. Entonces, en la práctica clínica decimos, ¿qué edad tiene? ¿No? Es un niño chiquito que no, o sea, no está tan chiquito porque los niños chiquitos no tienen amígdalas. Menores de un año no tienen ni siquiera amígdalas. Se empiezan a desarrollar después de un año. Entonces, tiene que estar entre los 3 hasta los 14 años, cuando ahí podría sospechar de faringoamigdalitis. Y entonces, y son niños que no tienen tos, porque los niños que están tosiendo están rojas las amígdalas, o están moqueando, ¿sí? Y entonces, y la otra circunstancia es que tenga los nódulos cervicales anteriores dolorosos, fiebre y exudado. Y la edad, y con eso podríamos guiarnos, ¿no? Podríamos guiar muy bien nuestro diagnóstico. Entonces, niños grandotes, o sea, cuando llega un vecino y dice, ay, tengo faringoamigdalitis, y tú le dices, se me hace que no, es muy raro que un adulto tenga faringoamigdalitis, ¿no? A menos que tenga SIDA o a menos que tenga alguna otra cosa extra, ¿no? Un adolescente, no. ¿No? Entonces, que llegan pidiendo una incapacidad, ¿no? Buenos días, vengo por mi incapacidad. ¿Qué edad tienes?
44, no, mano, pues es una gripa, no, no manches, no vengas tú, no, sácate, ¿no? Porque es una enfermedad de niños chiquitos, no es una enfermedad de adultos. Y bueno, ante ese cuadro clínico, pues nosotros tenemos que pensar si vamos a dar o no vamos a dar el antibiótico, ¿no? Entonces aquí el tratamiento, la guía de práctica clínica maneja que el tratamiento antimicrobiano que se recomienda como de primera línea para la faringitis o la faringoamigdalitis estreptóxica, pues va a ser la penicilina. Entonces aquí lo va a dividir, va a ser la misma penicilina G-benzatínica, pero lo va a dividir por el peso. Entonces, si pesan menos de 27 kilogramos, son 600,000 unidades intramusculares, dosis única. Y si pesan más de 27 kilogramos, entonces son 1.200.000 unidades intramusculares, igual en dosis única. Entonces, recordemos que los agentes etiológicos que se presentan como más comúnmente, pues van a ser gram positivos. Por eso es que se dan las penicilinas, ¿no? Principalmente para atacar como la barrera, más bien la membrana de las bacterias. Y por eso es que damos penicilina o el otro, que puede ser amoxicilina con ácido clavulánico, igual en dosis de 20 a 40 miligramos por kilogramo. Esto pues va a ser vía oral y pues van a ser divididos cada 8 horas y algo que maneja la guía es que tiene que ser por 10 días. Y la alternativa, o sea, si el paciente es alérgico. Sí, antes de que pasemos a la alternativa de la clindamicina, pensemos en el general. ¿Qué piensan ustedes de inyectarlo versus darle el tratamiento vía oral? Y piensen ustedes cuando eran niños. Berenice, ¿qué piensas poniéndote, o sea, siendo amables con los niños, o sea, poniéndonos en los zapatos de los niños, ¿qué harías? ¿Mandarías las inyecciones para que se cure de un jalón o el antibiótico? Yo dependiendo, valoraría como el factor de riesgo que tiene el niño y la mamá, por ejemplo. Si sabemos que es una mamá que muy joven, que no lo lleva muy seguido al médico y eso, sí le pondría la inyección seguramente. Pero si la mamá está continuamente en revisiones y le da esta enfermedad, seguramente le daría algo tomado para pues que el niño no tenga tanto sufrimiento, ¿no? Y no se traume tanto. Ok, tu turno, Darnelli. Está apagado tu micrófono. Está apagado tu micrófono, pero tu reflexión es así, y hasta cerraban los ojitos. No, nunca me ha tocado aplicarme inyecciones, pero sí me ha tocado inyectar a pequeñitos con benzatínica. Duele horrible. No es cómodo para ellos, es muy doloroso. Cuando que la mamá llegue y te diga, mándale inyecciones, pues la verdad yo sufro con el pobre niño. Yo prefiero mandarles tomado. Yo creo que aquí parte de lo importante es comentarles, o sea, mientras que en el tiempo, para que cumplir con el horario por beneficio del pequeño. Porque sí sufren poquito. Yo creo que también depende del niño, Doc, porque por ejemplo hay niños que te escupen el medicamento. En ese caso yo sí valoraría pues ponerle inyección, por ejemplo, ¿no? Igual se va a poner muy mal seguramente con la inyección, pero seguramente ya con una única dosis pues se cure. Ok, estoy de acuerdo. O sea, si no se la toma con nada porque el niño es muy canijo, pues ya le toca su dosis, ¿no? Pero yo lo que le recomendaría, en mi práctica clínica es que es tan buena la amoxicilina como el medicamento inyectado, ¿no? Y la alternativa, la clindamicina, con la dosis acostumbrada de 10 miligramos, de 10 a 20 kilodía, que ya acostumbramos esa muchísimo, y ácido clavulánico, que sería 90, ¿no? De kilodía, ¿no? Aquí le puso ella 80 kilodía, ¿no? O 40 kilodía, pero yo les diría, utilicen la dosis alta, ¿no? Y recordando que esto da diarrea, ¿no? Creo, ¿tienes otra diapositiva por ahí, Fati? Sí. Entonces, aquí pues igual, son las alternativas para el tratamiento con antibiótico. Entonces, esta dice que es en la faringitis estreptocócica recurrente,
que va a estar probada por pruebas de detección rápida del estreptococo o por un cultivo faríngeo. Entonces, aquí pues podemos dar clindamicina, amoxicilina con ácido clavulánico y las penicilinas. Si se dan cuenta aquí, pues es 1.200.000 unidades, pues en la dosis única, ¿no? Y pues la clindamicina y la amoxicilina, pues van a ser las mismas dosis, ¿no? Pero, pues, como podemos ver, son tratamientos, las primeras, bueno, las últimas tres, el grupo de las penicilinas, y pues la clindamicina, que todas las cuatro, pues van a ser principalmente para agentes gram positivos, que son como los más comunes para la faringoamigdalitis estreptocócica. Dentro del pronóstico, vamos a ver que la mayor parte de las faringoamigdalitis van a tener un buen pronóstico, siempre y cuando se lleve un buen tratamiento, y suelen resolverse pues durante el tratamiento. Entonces va a ser en un plazo de 7 a 10 días con tratamiento adecuado. Y por eso es muy importante que les digamos a las mamás que si ellas empiezan a ver mejoría, por ejemplo, van, no sé, en el 6.º día y dicen que ya su hijo está bien y suspenden el tratamiento. Entonces aquí lo importante es decirles que aunque ellas ya los vean bien, el tratamiento tienen que acabarlo. Y más en ellos que son pequeñitos, porque pues si no vamos a hacer la resistencia a los antibióticos desde muy temprana edad si las mamás no concluyen como el tratamiento se los mandamos, pues habitualmente se va, pues como que suele resolverse espontáneamente en un plazo pues de menos de 7 días que a comparación de la que es por bacterias. Y pues la faringoamigdalitis estreptocócica no tratada puede dar lugar que ya nos comentaba Ale. Ok, bueno, y entonces, fíjense ustedes que aquí la pregunta del millón son las complicaciones. O creo yo que la pregunta del millón aquí son las complicaciones. Y entonces déjenme compartirles esta pantalla, porque yo les quiero decir que las complicaciones, bueno, uno sería la complicación como tal, sería la fiebre reumática, ¿no? Y entonces, la fiebre reumática son casos graves, son casos que van a cursar con dolor abdominal muy, muy serio, que van a cursar con carditis, ¿no? Entonces, donde se ve una cardiomegalia global, ¿no? Con alteraciones electrocardiográficas, en donde se ven los ventrículos ensanchados, y entonces se ven los complejos QRS, se ven muy grandes, muy ensanchados, y obviamente que se presenta la carditis en esta circunstancia. Entonces, vean ustedes cómo los criterios mayores son carditis, pueden tener poliarteritis, eritema, rash en el tronco y nódulos subcutáneos. Y entonces, sin embargo, la presentación, es decir, la prevalencia de la enfermedad es muy rara. Entonces, las publicaciones que hay están sesgadas. Sin embargo, en el lugar donde peor les va es en Asia, en donde se ha llegado, por ejemplo, aquí hay un informe de Kazajistán, en donde se presentan, por ejemplo, 543 casos por cada 100,000 pacientes, ¿no? Que eso es rarísimo. Nosotros en México estamos alrededor de 1 o 2 casos por millón de niños con la enfermedad. Y entonces, si bien ya habíamos dicho que la enfermedad no era grave, lo que podemos decir aquí es que la complicación se presenta en 1 en 1,000,000. Entonces, aquí es donde nosotros quisiéramos dejar como tal la circunstancia de decir no es tan grave. O sea, la probabilidad es 1 en 1,000,000 de los casos que yo estoy tratando. Entonces, esa es una razón por la cual puede ser que no le dé antibiótico a todos. O sea, que si tengo duda es mejor dejarlo sin antibiótico a menos que lleve mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque muchas de las ocasiones se abusa del uso de los antibióticos en niños que tienen la garganta con faringe hiperémica, 2 cruces, una cruz, ¿no? Así, ¡ay! Está roja de pena, ¿no? Entonces, en esta ocasión, quisiera que platicáramos un poquito del abuso de los antibióticos, estimada Mayra Valentines. ¿Qué piensas tú en tu práctica clínica? ¿Cómo la ves?
¿Qué opinas al respecto? Que es muy frecuente. ¿Mande? Sí, sí, sí. Ajá. Es muy frecuente que apenas se está evaluando a un paciente y que se indique inmediatamente el antibiótico, sin pensar en la etiología viral, que muchas veces es la más frecuente. Y en los diagnósticos diferenciales que había Pues dicho esto Jimena, genera la resistencia. y y todas las implicaciones que eso tiene, ¿no, Jimé? Entonces tú hablabas inicialmente del diagnóstico diferencial con la rinofaringitis. Y entonces, ¿qué piensas ahorita después de haber visto esta clase, Ujú. estimada Se está Jimena? cortando, doctor. No, Se está cortando. Sí. Pero, ¿qué piensas tú de esto que estábamos viendo? Del abuso de los antibióticos. Se está cortando. ¿Del abuso de qué, doctor? De los antibióticos. de los antibióticos. Pues muchas veces el médico no explora de manera adecuada al niño y se pueden realizar diagnósticos erróneos y entonces utilizamos quizás medicamentos que podríamos evitar utilizarlos en lugar de iniciar nada más con tratamiento sintomático pensando en que la etiología principal es viral y luego el médico se suele ir directamente al antibiótico. Igualmente también puede ser por la presión del familiar, ¿no? Porque luego dicen, ay, nada más le mandó paracetamol, pero pues, o sea, la mamá quiere que le manden inyecciones, que le manden un montón de jarabes, que le manden para la tos, que le manden, pues sí, infinidad de medicamentos cuando, pues si sabemos la etiología de las enfermedades, pues podemos saber que no siempre es necesario utilizar los antibióticos. Darnelli, y aquí la importancia, uno, de saber diferenciar, ¿no? De saber diferenciar entre los tres grupos que sería la rinofaringitis, la otitis media y la faringoamigdalitis y las neumonías, ¿no? O sea, poder hacer esta diferenciación, pero también el de hablar con los familiares, el de hablar con la mamá, tranquilizarla, porque sí es cierto, esto que dice Jimena es totalmente cierto, o sea, muchas veces van con nosotros y llegan al Seguro Social, le dicen, ay, no le volví a dar nada, otra vez le volví a dar paracetamol. Hasta memes hay al respecto, ¿no? Se da, ay, pura paracetamol dan en el seguro, ¿no? Y entonces, aquí está la importancia de platicar con la mamá. ¿Qué opinas al respecto? Para nosotros, como médicos familiares, es básico dar la orientación y educación hacia la familia. O sea, tal vez aquí el punto, lo que a veces no van a entender ellos, es la diferencia entre una infección viral de una bacteriana y hacer énfasis en que pues el virus no se va a morir con un antibiótico ni tampoco se va a eliminar. El virus tiene un ciclo de vida y al terminar su ciclo de vida el virus se va. Sin embargo, con el antibiótico, a ver, con el no es así, porque como puede ser, o sea, la paciente, la familiar del paciente te llega diciendo, es que tiene tos, mande el antibiótico, con el antibiótico se le quita la tos, o sea, están analizando ellos que un medicamento es un agente causal de infección. Entonces, darles la orientación y la educación al respecto, yo creo que es como una base importante para que así ellos puedan limitar el abuso del uso de antibióticos antes de llegar a la consulta y para que también nosotros con ese énfasis podamos hacer la limitación y decirle solamente hola, hola. Sí, totalmente. Totalmente, Darnelly. Y sobre todo porque los antibióticos no son inocuos, ¿no, Berenice? O sea, hablábamos de inyectarlo porque el niño no se deja, ¿no? Entonces, ¿nos podrías hablar de por qué no son inocuos los antibióticos? O sea, ¿cuáles son las complicaciones de los antibióticos, de darle antibióticos a estos niños?
Creo que se nos está perdiendo la señal, Berenice. Pero bueno, los antibióticos inyectados o alguna cuestión así, siempre terminan en alguna complicación. No sé si ya estamos en línea, Berenice, de nuevo. ¿Sí? Para que nos hable sobre las complicaciones de los antibióticos. ¿No? Bueno, como tal, las... ¿Ya? Sí, ahí está. Sí, sí. Hola. Hola, ahí estamos, ahí estás. Te escuchas, perfecto. Ahora sí. Entonces, sobre las complicaciones de dar Ok. antibióticos. Pues parte de las complicaciones se empieza a crear resistencia bacteriana. ¿Qué es esto? Que si inicialmente un antibiótico, un tipo de antibiótico podía eliminar un agente fácilmente, posteriormente se tiene que aumentar la dosis para eliminar a ese mismo agente o cambiar de antibiótico con un antibiótico más potente para poder eliminarlo, hasta llegar a un punto en el que nos acabamos las reservas de los medicamentos y ya no podemos sanar al paciente, y eso sí le puede llegar a causar algún efecto secundario o deleterio. Totalmente. Y entonces también las inyecciones, la mal puesta de la inyección, las reacciones adversas como alergias o como diarrea, también es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues ya no queda más que despedirnos. Y entonces, pues bueno, nada más que hay que intentar con lo más que se pueda, hay que intentar lograr hacer el diagnóstico adecuado de este tipo de niños. Y bueno, pues no queda más que despedirnos con alguna cancioncita, si es que hay que rodar, ¿no? Hay que seguir adelante. Entonces, bueno, hagan un buen diagnóstico, hagan diagnósticos diferenciales y nos vemos la próxima ocasión.